interrumpimos nuestra programación habitual para informarles una noticia de último momento que tenía mucha expectativa en el ámbito político de Estados Unidos. Y es que la Corte Suprema ha emitido una decisión en la histórica batalla legal sobre si el expresidente Donald Trump era o no elegible para aparecer en la boleta electoral de Colorado. Un caso con implicaciones a nivel nacional para su candidatura a la reelección. Y es que ya se ha dado a conocer la decisión a las 10 en punto, como se esperaba. Y sí se le permite participar en la boleta electoral. La Corte Suprema descartó el excluir al expresidente de la boleta de las primarias republicanas en Colorado, un fallo que afectará con toda probabilidad al resto también de intentos en todo el país para apartarle de la carrera por la Casa Blanca, alegando un presunto intento por revertir el resultado de las elecciones del 2020. Me gustaría destacar que tanto Maine como Illinois habían descartado eliminarlo de la boleta y que la Corte Suprema de Colorado había dejado la decisión en este estado en suspenso hasta conocer oficialmente el dictamen de la Corte Suprema Federal. Con nosotros tenemos a Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, al igual que Yone Molinares, en vivo desde Washington. Voy a comenzar con Yone Molinares. Yone, muy buenos días para ti. Y a ver, estábamos a la expectativa de conocer esta noticia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? Adelante. Es importantísimo porque esto lo que hacía era, hasta el momento, hasta hoy, pues quedaba al aire todavía lo que iba a pasar con Colorado. Colorado mañana tiene primarias en el Gran Supermartes y pues obviamente tiene el número de delegados dispuestos. Colorado le había indicado a Donald Trump que su Corte Suprema había fallado en contra de mantener a Donald Trump basado en una sección, la sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución. Esa sección 3 le prohíbe a un funcionario que haya estado involucrado en algún acto de insurrección poder buscar un cargo de voto popular. Resulta que los abogados de Donald Trump argumentaron que esa sección no específicamente señalaba al presidente, hablaba de otros funcionarios, pero que el presidente no era un funcionario normal. Y bajo ese argumento se presentaron ante la Corte Suprema y pidieron la apelación. La Corte Suprema lleva un buen tiempo estudiando este caso, pero ya estaba sobre el tiempo. Mañana es Supermartes, la gente va a las urnas, mucha gente no sabe si va a votar o no, si el expresidente Donald Trump hace parte de la papeleta electoral, si tiene la capacidad de ser o no uno de los candidatos. Y estaba todo sobre la nebulosa. Pues resulta que ahora la Corte Suprema, último minuto, este fin de semana, anunció que iba a dar un fallo y por fuera del calendario normal, falla a favor de mantener a Donald Trump en la papeleta electoral. Es decir, falla en contra de la decisión de la Corte Suprema de Colorado. ¿Qué es lo que pasa? Ya se había visto venir todo esto, Alejandra, porque en los argumentos, en la presentación de argumentos hace unas semanas, la Corte Suprema, los magistrados mostraron un poco de escepticismo a la decisión de Colorado, en parte porque hay una escuela de pensamiento en el cual se determina que es el gobierno federal en total, no cada estado los que deberían decidir si una persona puede ser parte de la papeleta o no. El tema principal de si Donald Trump incurrió o fue parte o estuvo vinculado con una insurrección, ese tema no lo resuelve la Corte Suprema de Justicia Federal. No resuelve ese tema, no se mete con eso. En lo que se mete es en la parte más técnica de si una persona es un presidente, es un funcionario o no, y si los estados tienen cierta potestad o habilidad para poder tomar unas decisiones como la de que una persona entre uno en una papeleta. Entonces, es un tema más técnico. Obviamente, al ir escudriñando cada una de las palabras de la Corte Suprema en las próximas horas, seguramente podremos entender un poco más de qué fue lo que dictaminaron los magistrados. Pero así como está en este momento la situación, Donald Trump vuelve a la papeleta del estado de Colorado. Mañana será parte de esta boleta electoral y la Corte Suprema tumba la decisión de la Corte Suprema de Colorado. Y es obviamente una victoria para Donald Trump, aunque ya se veía venir. Los expertos decían que esto tenía mucho que ver con una parte más técnica y también ya los magistrados a través de las preguntas durante la sesión de argumentos orales se dieron cuenta que
la tendencia de estos magistrados era para favorecer al presidente o, digamos, no validar el argumento de la Corte Suprema del Estado de Colorado, Alejandro. Bien, John, importante destacar que si quieren escuchar la respuesta ante esta noticia, el expresidente, perdón, Donald Trump, va a hablar a las 12 del mediodía desde su casa en Mar-a-Lago. Va a ser la primera vez que se dirija al público después del fallo. Yone Molinares con nosotros desde Washington. Yone, vamos ahora a hablar con Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, para analizar precisamente la importancia de esta noticia. Abogado, ¿nos escucha? Buenos días para usted. Muy buenos días. Y una decisión histórica interpreta si la 14 enmienda, artículo 3, le aplica o no a la presidencia. Y en este caso ha dicho que no. En una forma rotunda, una decisión unánime y una decisión esperada, porque la forma en que se desarrolló la audiencia pública del día 8 de febrero, ya se veía que los jueces lo que querían es estabilizar. Si tú le permites a un estado, como en este caso Colorado, que quite a un candidato presidencial de la boleta, eso desestabilizaría el proceso completo de la elección nacional. Y hoy la Corte Suprema ha dicho no, los estados no tienen ese poder y por lo tanto el nombre de Donald Trump puede aparecer en la boleta de Colorado, y al mismo tiempo eso implica que otros estados como Maine y como Illinois, que también habían decidido lo mismo, pues no pueden proceder en excluir al expresidente Trump. Todos tienen que sumarse a la decisión de la Corte Suprema y cumplir la misma. Como abogado constitucionalista, me gustaría preguntarle si le sorprende la decisión por parte de la Corte Suprema y si de esta manera ya sí se aclara de una vez por todas 100% el panorama político para que pueda buscar la reelección, o seguiremos viendo otros problemas en el futuro cercano. No, esto solamente es uno de los obstáculos que tenía Donald Trump en su proceso en busca de la presidencia. Todavía está pendiente el gran argumento si existe o no inmunidad presidencial, y para eso vamos a tener una vista de la Corte Suprema el próximo día 22 de abril, y eso va a decidir si puede proceder o no el juicio en contra de él en Washington, D.C., por sus acciones relacionadas con tratar de permanecer en el poder y después de haber perdido las elecciones. Lo que se ha decidido hoy funciona también para otros estados, o estábamos hablando nada más de Colorado. Y por último, ¿habíamos visto en el pasado un caso similar como este dentro de la política estadounidense? No, esto es una cosa que de es una enmienda de 208. Y estaba, el propósito de esa enmienda era evitar que oficiales de la Confederación de los Estados que se habían separado de la Unión Norteamericana y habían ido a la guerra civil, que después que esos estados fueron derrotados en esa gran guerra civil norteamericana, evitar que esos estados enviaran como representantes y como senadores al Congreso personas que habían participado activamente en la insurrección en contra de la nación norteamericana. No se había utilizado esa enmienda por los últimos 150 años, y ahora pues se trató de utilizar para excluir a Donald Trump de la boleta. Pero como bien se explicó anteriormente, la Corte hace hincapié en el hecho de que a Trump no se le ha acusado de insurrección en ninguno de los 91 cargos en contra de él. Y es importante señalar que esta decisión de hoy no implica para nada que la Corte Suprema esté dando su opinión si hubo insurrección o no. Simplemente la Corte Suprema está diciendo un estado, uno de los 50 estados, en este caso Colorado, no tiene el poder de unilateralmente sacar el nombre de Donald Trump de la boleta, puesto que considera que participó en una insurrección.
Desde la Corte Suprema está diciendo eso no es la forma de aplicar la enmienda 14. Si lo hubiera hecho, hubiera causado un verdadero caos. Pues si cada estado independientemente tuviera la potestad de decidir si un candidato participó o no en una insurrección sin que esa persona haya sido formalmente acusada de insurrección y encontrada culpable de insurrección, pues imagínate lo que sería. La mitad de los estados tendrían el nombre de Trump en la boleta, los otros estados no, y no hubiera una elección nacional. No se puede quitar a alguien. Los votantes lo pueden sacar rápidamente. Electoral de Colorado. Escuchemos. Unificador, porque si bien muchos estados estaban encantados de tenerme, había algunos que no. Y no lo querían por motivos políticos, por las encuestas, porque nos va muy bien. Estamos liderando al presidente Biden en casi todas las encuestas. El New York Times sacó una encuesta ayer. No les gustó, no les gustó que quisieran hacer eso. Colorado es un ejemplo que unificará. Nos trajeron mucho apoyo en Colorado porque la gente en Colorado considero que fue algo inapropiado. Y dado que estamos en el tema, y algo que surgirá pronto, es la inmunidad para el presidente. No para mí, pero para cualquier presidente. Si un presidente no tiene inmunidad completa, no hay un presidente, porque nadie que sirve en el cargo tendrá la valentía de hacer lo que será la decisión correcta o podría ser la decisión incorrecta. Pero deben tomar decisiones y tienen que tomarlas libres de cualquier temor o terror que pueda caerles encima durante el cargo o luego de irse del cargo. Algunas decisiones son difíciles. Como presidente, algunas decisiones que se toman son difíciles. Eliminé a ISIS. Eliminé algunas personas muy importantes desde el punto de vista de otras partes del mundo, dos de los terroristas líderes que jamás hayamos tenido, y son decisiones importantes. No quiero que me levanten cargos por eso. Un presidente no quisiera que le pasara eso. Tuvieron un impacto positivo, detuvo todo, y a veces hay que tomarlas. Fueron difíciles, a veces hay que tomar decisiones así. Cuando se toman decisiones, uno no quiere que el partido opositor o el opositor que crean que uno está equivocado, que levanten cargos criminales. Tengo niveles nunca antes vistos. Tengo fiscales incorrectos que han hecho cosas fuera de control. Es malo para mí, pero también es un ejemplo a otros de lo que no debería suceder cuando se toman decisiones. En mi caso, la economía nos iba excelente, no fuimos a ninguna guerra, derrotamos a ISIS, brindamos los mejores recortes de impuestos más grandes, no había guerras. Derrotamos a ISIS un 100%, el califato. Hicimos un trabajo que era excelente. El califato que los derrotó era muy poderoso, iba a quitar 4 años, me tomó 4 meses. Era un dictado muy fuerte, una orden muy fuerte que di. Elimínenlos. Luchábamos por 20 años contra ISIS y lo hicimos rápidamente. No quiero que me levanten cargos. Salió muy bien. Habrá cosas que quizás no funcionen tan bien, pero no quiero que me levanten cargos porque decidí hacer algo que era por el bien del país y por el bien del mundo. Un presidente no debería tener eso en su mente, debe tener una mente libre, despejada al tomar decisiones. O será solamente una pose ceremonial, estar ahí no hará nada, porque no quiere ser golpeado por opositores, porque ¿quién quiere dejar el cargo y pasar por lo que yo he pasado? Me han levantado cargos por Biden, mi opositor, porque todas estas cosas, ya sean Fani Willis o Bragg,
son a nivel local estatal, pero están en coordinación total con la Casa Blanca. No se puede hacer eso, no debería ocurrir algo así. En el caso del fiscal de distrito, pusieron a una de las principales personas, quizás la segunda en la oficina del fiscal de Manhattan para ir tras de Trump. Tenían a un abogado de Hillary Clinton liderando la firma de abogados exitosos. Se fue de la firma, fue a la oficina del fiscal de distrito para ir tras de Trump, el señor Pomerantz. Así que se convierte en un fiscal, trabajó para el Partido Demócrata, se convierte en fiscal a nivel local en coordinación con el Departamento de Justicia, o sea, Biden. Y luego está Fani Willis, o como dirían Fani, y ella conocía a la presidenta mucho antes de esto y le pagó una gran parte de dinero, una cantidad de dinero enorme, mucho más de los que lo hacen. Él no tenía experiencia en eso y tenían un conflicto. Pudieron obtener dinero porque era una persona de muy alto perfil. Yo soy una persona de muy alto perfil. Le pusieron pagar casi $1 millón cuando no estaba equipado para hacer el cargo y ella no estaba preparada para hacer el cargo. Nadie ha visto algo así. Y luego está el señor Jack Smith y odia a la gente de Trump. Ha sido pasado en su contra por la Corte Suprema. Es una gran farsa, pero es una persona mala. Son gente que odia a Trump. Quizás haya uno o dos que pueden ser justos, pero miran Nueva York. Esta gente tiene mucho odio. No se puede hacer esto a un presidente de nuevo. No hablo de mí, hablo en el futuro. Un presidente debe estar libre. Un presidente puede hacer un excelente trabajo. Si un presidente hace un excelente trabajo, debe estar libre y despejado y celebrado por haber hecho un buen trabajo. Y que no se le levanten cargos a veces y no por motivos civiles, y no que se le exige que pague cientos de millones de dólares de multas cuando no hubo víctimas, cuando las declaraciones financieras estaban excelentes. Nadie tuvo que le pasara algo así. No tuve un jurado. Tuve un juez que sacó esto y declaraciones muy conservadoras. Pero aún así, si miran los comentarios, dicen, hagan su propio trabajo. La pregunta tenía abogados más sofisticados de las principales firmas del país y pueden defenderse a sí mismos, pero personas como Bragg, Letitia James y Fani y Jack Smith, lo que deberían hacer es ocultar los delitos principales y yo lideraría hasta el final. Diré, el presidente Biden primero. Detengan la utilización de armas. No utilicen a jueces para dañar a los opositores. El país es mucho más grande que eso. Lo otro que le digo al presidente Biden, cierre la frontera ahora. Esto no se puede sostener para nuestro país. El país está asediado. Esto es algo violento que ha hecho y mucha gente está muriendo. Mueren en el viaje en camino, mueren al pasar por la frontera y mueren en nuestro país. Pero mucha de la gente que viene son de prisiones y cárceles, de instituciones de salud mental. Muchos son terroristas. Muchos son terroristas y creo que la cantidad exacta que tenemos ahora es más cerca de 15 millones de personas. Y para cuando
el periodo termine, creo que estaremos cerca de 20 millones de personas. Eso es casi más grande que cualquier estado en el país. Nuestro país no se puede mantener así. Mucha gente es muy dura. Vienen de algunos de los países más duros del mundo. Algunas de las prisiones más duras, hay prisiones en el Congo, en África, que vienen. Gente que viene de todas partes del Medio Oriente, vienen de Yemen. Y estábamos bombardeando Yemen. Hay que detener y cerrar la frontera. Hay autorización. Tuve la frontera más segura en la historia de nuestro país. No utilicé al Congreso para eso y luego construí miles de kilómetros de muro y lo hice porque lo consideré una invasión del país. Quité dinero de las fuerzas militares. El equipo de ingenieros del ejército hicieron un gran trabajo. Teníamos la frontera más segura y ahora está la más insegura. Nunca en ningún país ha habido una frontera tan insegura. Hubieran luchado con palos y piedras para detener esta situación horrible que ocurre. Nuestra gente no lo tolera. La gente que ingresa no lo tolera porque mueren. Muchos mueren en el camino. Mueren en el país y mucha de la gente son delincuentes y hacen gran daño. Yo lo llamo crimen de migrantes. Es un nuevo tipo de crímenes, dañan al país y somos el hazmerreír en el mundo. Digo respetuosamente al presidente Biden, tiene la autorización ahora, lo hice yo. No fui al Congreso y dije tenemos el derecho a cerrarlo, luché contra el Congreso, cierre la frontera. Tiene todo. Usen mis políticas. Todo el mundo dice que utilicen mis políticas. Tengo gran respeto la Corte Suprema y quiero agradecerles por trabajar tan rápidamente y de manera brillante. Esto es un factor unificador y pueden ir detrás de mí como político, pueden ir detrás de mí con los votos, pero no irán detrás de mí con ese tipo de demandas y quitar a alguien de una campaña que va liderando. Pero aún si la persona no está liderando. Les agradezco por estar aquí. ¿Alguna pregunta? Las encuestas para el supermartes, estos casos legales contra usted. Pues son las declaraciones y una corta rueda de prensa que está dando el expresidente Donald Trump en la Florida después de esta decisión de la Corte Suprema de permitirle quedarse en la papeleta para el estado de Colorado. Este estado será parte de la más de docena de estados también que van a ser parte de esta contienda mañana. Un día antes, la Corte Suprema entonces toma esta decisión y decide que el estado de Colorado no tenía el derecho de sacar a Trump de la papeleta. Colorado lo había hecho el año pasado, argumentando que Trump incurrió en una insurrección y por ende hace parte de una provisión que está incluida en la enmienda 14 de la Constitución. Pero el estado de Colorado dice que no es así, que el estado no tiene la posibilidad de decidir qué funcionarios federales pueden estar o no en la papeleta y mucho más en términos de la candidatura para la presidencia. Es una decisión abrumadora. Lo que sí no queda claro es, o la Corte Suprema no quiso tocar, es cuál es el papel de Trump. Si realmente Trump estuvo vinculado con una insurrección, esa parte no la resuelve, pero sí resuelve el hecho de que a partir de mañana los votantes verán en la papeleta al expresidente Donald Trump y esto se extiende a otros estados que han tomado la misma decisión. Trump reaccionó, pero en muy pocos minutos le dedicó precisamente a este tema. Más bien, se ha enfocado en otro asunto que está pendiente de la Corte Suprema y es si Donald Trump tiene inmunidad total como él mismo reclama y lo podría poner a un lado o podría hacer que el juicio que tiene pendiente en la Corte Federal en Washington y también en la Corte Federal en la Florida debe ser desestimado. Si la Corte Suprema regula que, como dice Trump,
él tiene inmunidad total, entonces estos juicios básicamente quedarían desestimados o por lo menos tan debilitados que no podrían seguir adelante. Pero todavía está claro que la Corte Suprema estará a punto de determinar qué va a pasar con este. Y ese es el tema que ha ocupado la reacción de Donald Trump, porque es más importante aún para el futuro de la campaña de Donald Trump. Queda claro entonces que la Corte Suprema le permite quedarse en la papeleta de Colorado y con eso pues también aplica a otros estados que estaban tomando la misma decisión. Pero el asunto de la inmunidad total queda pendiente y estaremos, por supuesto, pendientes de reportarlo con ustedes